Filipenses capítulo 3 del versículo 7 al 9 nos dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En este versículo encontramos a un apóstol Pablo que se dirige a la iglesia de Filipos. En esta Pablo anteriormente estaba hablando acerca de sus logros, de cómo era un judío sobresaliente en su época, en su tierra, un judío que era fariseo, una persona que conocía la ley, una persona que era tenida tal vez en muy alta estima dentro del pueblo, por lo cual aquellos líderes religiosos de su época le dieron cartas para que persiguiera a la iglesia. No cualquier persona podía pedir cartas o podía pedir una autorización y le iba a ser concedida. Esto habla muy bien del apóstol Pablo. En cuanto al estatus social que él tenía en Jerusalén, era una persona importante. Hacía parte del Sanedrín, un Sanedrín que en su época estaba conformado por personas mucho mayores, y Pablo, siendo un joven, ya se encontraba allí dentro del Sanedrín. Sin lugar a dudas, esto demuestra su sabiduría en cuanto al conocimiento de la ley, pero también su importancia tal vez económica o social en la época. Y no solamente esto, sino que también el apóstol Pablo era una persona muy estudiada y que tenía la nacionalidad romana. Esto le daba una ventaja por encima de aquellos judíos normales u ordinarios de esa época. Siendo el imperio romano el que controlaba en ese momento la región de Judea, el apóstol Pablo resaltaba y era estimado entre los judíos, pero también entre los romanos por el hecho de tener la nacionalidad romana. Cuando nos damos cuenta de esto y analizamos todo lo que el apóstol Pablo tuvo que dejar para seguir a Cristo, nos damos cuenta que fueron muchas cosas. Incluso se podría decir que tuvo que abandonar más o perder más que el resto de los apóstoles del Señor. Y este hombre, que tenía muchas ventajas, se encuentra hablándole a la iglesia de los filipenses y les dice que todo eso que para él era ganancia, todo eso que le causaba orgullo, todo eso que le daba una ventaja social, ahora él lo estaba estimando como basura. No solamente como basura, sino que él llegó a un punto cuando se chocó con la verdad de Cristo, que todas esas cosas ya él quería perderlas, quería estimarla por basura a cambio de alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. Fue por amor a Cristo que él se despojó de todas esas cosas que antes a él le causaban orgullo. De la misma manera, el reto Dios nos los coloca a nosotros hoy en día para que estimemos todo lo que a nosotros nos parece importante como algo sin valor si lo comparamos a la grandeza de Cristo. No significa que tu familia no importe o que lo que tú tienes no sea de importancia. Significa colocar a Dios en un lugar tan alto en el que tú puedas decir: hey, estas cosas son importantes, son valiosas, pero si yo la comparo a la dimensión que es Dios en mi vida o a lo grande que es Dios en mi vida, puedo decir: esto solamente es basura. La basura es algo que se considera un desecho y que por lo tanto uno se deshace de ello. De la misma manera es que el apóstol Pablo quiere darle a entender a la iglesia de Filipos que Dios es tan importante en su vida que aquellas cosas que son valiosas y que son importantes, él las considera de esa manera, como algo que no sirve si hay que poner las cosas en una balanza y elegir entre Dios y aquellas cosas que tenemos en nuestra vida. Si le hiciéramos esa pregunta a Pablo el día de hoy, él respondería sin lugar a dudas: mejor es Cristo. Y nosotros debemos llegar a ese punto en donde amemos a Dios por encima de todas las otras cosas, por encima de los privilegios, por encima del ministerio, por encima del nombre tal vez que tengamos en el mundo como personas que predicamos y llevamos la palabra. Aunque el esfuerzo que nosotros hagamos en este mundo puede generar un resultado tanto en el mundo secular como en el plano espiritual, de la misma manera debemos tener la voluntad y la capacidad de decir: esto es basura si lo comparo únicamente con esa relación personal y con ese momento de intimidad que yo tengo con Dios. Reconozco que la paternidad que tengo de parte de Él es superior a todos los beneficios que pueden venir junto con ese ministerio que Él me ha dado. Dios, a través de la historia del apóstol Pablo, nos coloca la vara bastante alta para que ahora nosotros decidamos hacer como hizo Él y también decir: hey, lo que para mí era ganancia ahora es basura si lo comparo con lo que significa conocer a Dios. Espero que este pequeño mensaje pueda ser de bendición para tu vida, que hoy puedas tener un excelente día, y le damos gracias a Dios una vez más porque sin lugar a dudas Él siempre tiene una palabra todos los días para cada uno de nosotros.